Este acuerdo de alto el fuego en Líbano es una farsa. Y si te has estado preguntando por qué estos conflictos en Medio Oriente parecen detenerse a mitad de la pelea con un acuerdo que no significa nada, y por qué estas guerras nunca terminan realmente de manera definitiva, bienvenida. Esto es JNSTV, vamos a entrar de lleno. Para entender los extraños conflictos pausados en Medio Oriente y específicamente lo que está sucediendo ahora mismo en Líbano con Israel e Irán, primero necesitas identificar el patrón. Y puedes ver ese patrón claramente cuando miras la historia del Líbano. Líbano fue diseñado de muchas maneras como un experimento. La idea era un sistema de reparto de poder entre diferentes grupos religiosos y políticos, establecido principalmente después de su independencia y formalizado más recientemente, donde el poder se divide entre cristianos, sunitas, chiitas y otros. Sorpresa, sorpresa, realmente no funcionó. Este sistema frágil eventualmente colapsó durante la Guerra Civil Libanesa en 1975, que duró alrededor de 15 años. Diferentes grupos formaron sus propias fuerzas armadas, y cuando terminó la guerra, muchas de esas estructuras armadas no desaparecieron por completo. Hezbollah fue el más exitoso y se convirtió literalmente en un estado dentro del estado. Pero hablaremos de eso en un momento, ya que los conflictos con Israel en realidad no comenzaron con Hezbollah. Comenzaron con un grupo llamado la OLP, un grupo de terroristas palestinos que se habían trasladado al Líbano y convirtieron en su misión liberar Palestina a través del terrorismo, principalmente en la frontera con Israel. En 1982, Israel entró al Líbano para expulsar a la OLP, que llevaba años lanzando ataques desde el sur, y lo logró. La OLP fue expulsada, su liderazgo se reubicó y su presencia operativa en el Líbano fue desmantelada. Sin embargo, Israel fue un poco más allá de lo que Estados Unidos estaba dispuesto a apoyar, avanzando hacia Beirut, en lugar de los 40 kilómetros que habían prometido. Y las imágenes que surgieron de esa campaña generaron una intensa presión sobre Washington por parte de sus aliados árabes. Irónicamente, estas no eran imágenes causadas por Israel, sino más bien por el conflicto entre los árabes cristianos y los árabes musulmanes. Pero la verdad quedó rezagada frente a las mentiras mediáticas y el daño ya estaba hecho. Estados Unidos, temiendo por su relación con los estados árabes, intervino diplomáticamente, deteniendo a Israel y negociando un acuerdo que permitió que la OLP saliera a salvo en lugar de ser destruida, y la visión estratégica más amplia se vino abajo. En el vacío que siguió, Irán impulsó el crecimiento de Hezbollah. Se eliminó una amenaza y desafortunadamente se creó una aún más peligrosa. En los años 2000, después de casi 2 décadas de mantener una especie de zona de seguridad en el sur del Líbano y de luchar contra una insurgencia de Hezbollah cada vez más arraigada, Israel se retiró bajo una presión internacional e interna constante. Y en el momento en que se fue, Hezbollah entró, consolidó el control y declaró la victoria, presentando la retirada como prueba de que la resistencia sostenida podía obligar a Israel a retirarse. No hubo una verdadera victoria, simplemente no perdieron por completo, lo cual para ellos es una victoria. Pero como un verdadero grupo proxy de Irán, entendieron que ganar tiene mucho más que ver con convencer a la gente de que ganaron que con el éxito militar real. Esa narrativa se convirtió en su herramienta de reclutamiento a largo plazo, una herramienta de financiamiento y un plan estratégico. El conflicto terminó de manera eficiente, pero ellos no se detuvieron. El conflicto se volvió tan grave que incluso la ONU intervino, y aún así ellos no cumplieron ninguna de sus partes del acuerdo. Los ataques continuaron y la planificación de su expansión se puso en marcha. En 2006, Hezbollah cruzó las fronteras, secuestró a soldados israelíes y desencadenó una guerra a gran escala. Israel lanzó una campaña militar extensa y en un momento tuvo una verdadera oportunidad de interrumpir la principal ruta de suministro de Hezbollah a través de Siria, justo cuando Irán estaba bajo presión y era menos capaz de responder. Esta acción realmente habría acabado con Hezbollah, pero una vez más, la presión internacional impulsó un alto al fuego antes de que eso pudiera suceder. La resolución 1701 de la ONU pidió el desarme de Hezbollah, pero no proporcionó ningún mecanismo para hacerlo cumplir. Israel cumplió con su parte del acuerdo y, sorprendentemente, ellos no lo hicieron. Hezbollah se reconstruyó, pasando de miles de cohetes a decenas de miles, hasta superar los 150.000. Una victoria incompleta produjo, una vez más, un enemigo más fuerte. Y luego, una vez más, en la ronda más reciente, durante años, Hezbollah sigue disparando. Hay un alto el fuego, pero ellos nunca han dejado de atacar. A las pocas semanas del 7 de octubre, se sumaron. El hecho de que la gente esté tan acostumbrada a los cohetes que ya no sienten que eso sea una ruptura del alto el fuego, sinceramente, es algo ridículo. Y a estas alturas, Israel ya no aguanta más. Han estado preparándose para esto durante años, sabiendo y observando cómo crece Hezbollah, entienden que otra confrontación es inevitable. Así que Israel lleva a cabo una de las campañas más sofisticadas que ha realizado, debilitando extensamente el liderazgo de Hezbollah,
atacando su infraestructura y reduciendo significativamente su arsenal. Y de nuevo, un alto al fuego y de nuevo el inicio de la reconstrucción. Es el mismo patrón una y otra vez. Los terroristas escalan el conflicto. Israel lanza una guerra que es apoyada por Estados Unidos. Cuando están por terminar, Estados Unidos los detiene. Los terroristas quedan heridos, pero no muertos. Se reorganizan, se reconstruyen y siguen adelante. Así que la pregunta obvia es, ¿por qué sigue pasando esto? Y para responder eso, necesitas entender que Estados Unidos nunca ha tenido solo un objetivo en Medio Oriente. Siempre ha tenido al menos tres. Y la tragedia del Líbano es que estos tres objetivos casi nunca han coincidido al mismo tiempo. El primero de los objetivos es geopolítico, mantener a las grandes potencias hostiles fuera de la región. Primero, la Unión Soviética y hoy Rusia, China y lo más importante, Irán. Como probablemente ya hayas entendido, la ubicación geopolítica de Medio Oriente es fundamental tanto para Europa como para Estados Unidos, y por lo tanto, permitir que los enemigos se afiancen y tomen el control. Específicamente cuando entiendes que estos estados tienden a inclinarse hacia el extremismo, es realmente problemático. Y si quieres detener el crecimiento soviético en los años 60, 70 u 80, no tienes ningún interés en que eso se expanda a los países árabes, lo que nos lleva al segundo punto. El segundo es mantener relaciones estables con los estados árabes, países cuya cooperación es esencial para la seguridad energética, la estabilidad regional y una alineación estratégica más amplia. Sabemos sobre el petróleo, sabemos sobre el comercio, sabemos sobre su capacidad de impactar a personas, a millones y millones de personas en todo el mundo, y por eso a Estados Unidos le interesa mucho mantener relaciones amistosas con los estados árabes. El tercero es, por supuesto, apoyar a Israel, que ha sido un pilar constante de la política exterior estadounidense desde 1948. No es solo una cuestión religiosa. Se trata de entender que realmente somos la única entidad verdaderamente occidental aquí. Y si quieres llevar a cabo el punto 1 y el 2, sí necesitas tener una presencia fuerte en Medio Oriente. Pero el verdadero problema aquí es que el segundo interés, mantener las alianzas árabes, ha entrado repetidamente en conflicto directo con el primero, que es apoyar completamente los objetivos militares de Israel. Y cuando surge ese conflicto, Estados Unidos a menudo elige limitar las acciones de Israel. No es porque quiera que Israel pierda, e Israel realmente nunca pierde, sino porque no puede permitirse perder todo lo demás. Y lo que esto significa en la práctica es un patrón muy específico. Israel debería actuar para eliminar una amenaza. Tendría éxito militarmente hasta cierto punto, lo suficiente para asegurar su estabilidad a largo plazo. Y luego, antes de que ese éxito pudiera hacerse permanente, la operación se detendría, dejando un vacío. Y en Líbano, en todo el Medio Oriente, los vacíos no permanecen vacíos, se llenan. Y lo que los ha llenado repetidamente son los grupos proxy de Irán como Hezbollah. Ahora, he mencionado mucho la palabra Hezbollah, pero ¿quiénes son? Bueno, primero que nada, a diferencia de lo que la mayoría de la gente cree, en realidad no fueron creados en respuesta a la invasión israelí de 1982. Esta es una táctica nueva que Irán usa repetidamente. Ellos observan los resultados de la historia y luego reescriben esos resultados como si fueran las intenciones de sus acciones. La decisión de crear Hezbollah se tomó en Teherán en 1979, inmediatamente después de la Revolución iraní, para construir un anillo de fuego alrededor de Israel y específicamente en Líbano, debido a su increíble ubicación estratégica. Para 1981, los operativos iraníes ya estaban en el terreno en Líbano construyéndolo, y con el tiempo, Hezbollah se convirtió en algo especialmente difícil de enfrentar, porque se ha convertido en cuatro cosas al mismo tiempo. Número 1. Una fuerza militar fuertemente armada, la mayor fuerza militar no estatal de la región, más grande que los ejércitos de la OTAN. Número 2. Un actor político integrado en el sistema libanés. De hecho, son elegidos y controlan escuelas e infraestructura. Número 3. Una red financiera y criminal global. Son el cartel de drogas más grande de Medio Oriente. Y número 4. Son el principal activo estratégico de Irán en la frontera con Israel, lo que nos lleva al problema de fondo. Hezbollah no es un actor terrorista aislado. Es una proyección del poder iraní, financiada, armada y sostenida por Irán como parte de una estrategia más amplia para proyectar fuerza sin una confrontación directa. Ahora ya estamos acostumbrados a que Irán lance misiles balísticos, pero hasta hace 2 años eso era absolutamente impensable. De hecho, la mayoría de la gente pensaba que tal vez Hezbollah no estaba realmente conectado con Irán. No tenían claro la correlación directa. Ahora es obvio para todos, ya que Irán ha sido confrontado. Pero Irán intentó todo lo posible para hacerse pasar por un socio muy despreocupado que en realidad no estaba directamente involucrado.
Así que, mientras Irán permaneciera intacto, Hezbollah podía absorber daño, retirarse y reconstruirse una y otra vez. Y eso es exactamente lo que hizo, hasta ahora. Porque, por primera vez, esas condiciones subyacentes a las que se habían acostumbrado están cambiando. Ahora, Estados Unidos e Israel han pasado de contener solo a las milicias proxy con un margen del 80%. Están atacando directamente a Irán, interrumpiendo las estructuras que han sostenido a Hezbollah durante todo este tiempo. Lidiar con las milicias proxy ha sido un error fatal durante años, porque si eliminas la cabeza, el cuerpo simplemente muere. Mientras no se enfrentara a Irán, nunca hubo una oportunidad contra Hezbollah. Además, esos estados árabes clave que normalmente están en contra de Israel, interviniendo de cualquier manera contra estados árabes, específicamente palestinos. Esos estados árabes clave ya no actúan con el mismo nivel de fuerza restrictiva, sino que en realidad están interesadas en limitar la influencia de Irán. No están contentos con Israel y públicamente, por supuesto, los están condenando. Pero en silencio, esto es lo que han estado esperando durante mucho tiempo, que Israel elimine el problema iraní. Pero quizá lo más importante, también ha ocurrido un cambio dentro del Líbano. Un punto que la mayoría de la gente pasa por alto es que en el Líbano no quieren a Hezbollah, pero en realidad no han tenido la capacidad de hacerle frente. Es increíble cómo cuando hablamos de estos conflictos, siempre hablamos de las decisiones a alto nivel, pero a menudo pasamos por alto a las personas que realmente están sufriendo las consecuencias, el pueblo del Líbano y lo que ellos quieren. Y aunque están divididos, porque como dijimos antes, hay árabes cristianos, árabes chiitas, sunitas, y hay muchos tipos diferentes de personas ahí. Mucha gente no está contenta con lo que está pasando con Hezbollah. Ahora, han sido adoctrinados para creer que Hezbollah está ahí por Israel, pero eso no es cierto. Esa es solo la excusa bajo la cual existe Hezbollah. Ellos están ahí para que Irán pueda controlar Líbano, manteniéndolo totalmente caótico para poder usarlo como acceso al mar. Cuando escuchas que Israel está luchando contra Líbano, eso está mal. Israel está luchando contra Hezbollah, que se ha arraigado dentro del Líbano. Israel ha exigido durante mucho tiempo que Líbano asuma la responsabilidad de desmantelar a Hezbollah, pero los gobiernos no han podido hacerlo o no han querido. Ahora, el nuevo gobierno de Líbano ha mostrado un nivel de voluntad política para afirmar su soberanía que no existía en décadas anteriores. Este es un fenómeno nuevo, y son ellos quienes han firmado el acuerdo y están en Washington negociando en este momento. Pero por eso el acuerdo actual de alto el fuego es un poco engañoso. Verás, en el papel, los términos son claros. Se supone que Hezbollah debe retirarse del sur. Se supone que el ejército libanés debe tomar el control y el gobierno debe hacer valer su soberanía. Pero esto nunca ha funcionado realmente antes. Y más importante aún, este acuerdo no es con Hezbollah, que básicamente puede ignorarlo. Es con Líbano, lo que lo hace no particularmente efectivo. Recuerda, Hezbollah es un estado dentro de Líbano. Es una entidad diferente al gobierno libanés. Hezbollah ha dicho que no están interesados en el acuerdo. Y en el pasado, por cierto, los acuerdos de alto el fuego se firmaron directamente con Hezbollah. Ahora, después de la eliminación de Nasrallah y esa operación de los buscapersonas, y con instrucciones muy estrictas de Irán, ellos no están de acuerdo. Por eso Israel no se está retirando completamente. Está manteniendo posiciones y dejando claro que no permitirá otro ciclo de reconstrucción, incluso si eso significa un poco de confrontación con Estados Unidos. Entonces, ¿por qué realmente están implementando un alto al fuego ahora cuando Israel no lo quiere? Los libaneses tampoco lo quieren particularmente, porque les resulta útil cuando Israel derrota a parte de Hezbollah, y Hezbollah realmente tampoco está interesado en aceptarlo. Bueno, eso nos lleva de vuelta a los intereses de Estados Unidos que discutimos antes, y para eso necesitamos alejarnos un nivel más para ver la guerra con Irán. Todos sabemos que Hezbollah es la fuerza proxy más importante de Irán. Su posición avanzada contra Israel significa que debilitar a Hezbollah es un golpe directo a la estrategia regional de Irán. Y con Irán negociando extensamente con Estados Unidos, esto es algo que no les gusta, ni tantito. Cuando se firmó el acuerdo con Irán, tanto Estados Unidos como Israel dejaron en claro que Hezbollah no estaría incluido en esto. Pero Irán se dio cuenta rápidamente de que esta es el área perfecta para presionar con fuerza, lo cual, además de ser bueno para ellos estratégicamente, crea una brecha entre Israel y Estados Unidos, algo que les interesa mucho. Desde la perspectiva de Irán, si la lucha se detiene con Irán pero continúa en Líbano, entonces Irán está perdiendo su activo más importante sin poder responder directamente. Durante 40 años, Irán convirtió a Hezbollah en un elemento disuasorio, una póliza de seguro que podría activarse contra Israel. Y esa estrategia funcionó, pero dependía de líneas de suministro estables, un liderazgo protegido y un Estado libanés débil. Y esas tres condiciones ahora están bajo presión. Estados Unidos quiere que Irán quede atado a un acuerdo.
Y eso no se alinea con lo que Israel necesita en este momento, que es seguridad en nuestra frontera. Irán ha acabado con esto. Ellos lo entienden, por eso están siendo aún más duros con sus exigencias hacia Hezbollah. Ahora, para Estados Unidos, Hezbollah no es el asunto más importante del mundo, pero este acuerdo con Irán sí lo es, y están dispuestos a sacrificarlo, aunque eso sea terrible para Israel. Una vez más, el patrón se repite. Esta vez, no son los países árabes los que están presionando, sino que se trata de Irán y los intereses de Estados Unidos allí. Así que se anuncia un alto al fuego con algunas publicaciones interesantes en Truth Social por parte de Trump, pero Netanyahu deja en claro que los intereses de Israel se van a mantener. Y quiero ser honesta contigo sobre la brecha entre dónde estamos y dónde necesitamos estar, porque creo que la versión honesta de esto en realidad es más esperanzadora que la cobertura sensacionalista de un alto al fuego histórico que puede que no se mantenga. El alto al fuego es por 10 días y, según se informa, fue algo que Trump presionó a Netanyahu para aceptar, en lugar de ser algo que Israel buscara por su propia cuenta. De nuevo, Netanyahu no diría esto públicamente, pero si ves hacia dónde soplan los vientos en Israel y cómo se siente la gente al respecto, está bastante claro que esto no está alineado con la agenda de Israel. Netanyahu no quiere otra victoria a medias en la que la realidad sea que Hezbollah simplemente pueda seguir dañando a los residentes del norte. No se ve bien para nadie. Por cierto, las tropas israelíes se quedan, lo que significa potencialmente más bajas. Ahora están trabajando en construirlo de una manera que se parece a lo que hizo Hamás, una zona de amortiguamiento amarilla en la que nuestras tropas puedan quedarse para que no crucen la frontera. Pero aún así, Hezbollah no está desarmado. El ejército libanés sigue estando superado en armas por Hezbollah en su propio territorio. El texto del alto el fuego es mejor que cualquier acuerdo previo en cuanto a lo que preserva para Israel, pero sigue siendo una pausa en un conflicto que el propio primer ministro de Israel dice que no ha terminado. Nada de esto es paz. Es una prueba para ver si las condiciones que existen en este momento pueden convertirse en algo un poco más duradero, algo que yo no veo posible. Mira, realmente no creo que este alto el fuego signifique nada, y la verdad es que no estoy a favor. Para mí, la seguridad de Israel es la máxima prioridad, aunque entiendo los otros factores en juego, y mucha gente está furiosa por esto. Hemos estado entrando y saliendo de guerras durante tanto tiempo, y siento que simplemente estamos cediendo otra vez para tener que lidiar con este conflicto pronto. Sin embargo, si observamos los patrones, algo aquí es un poco diferente a las veces anteriores. Israel entró en esta ronda de conflicto con información de inteligencia sobre la estructura de mando de Hezbollah que era cualitativamente diferente a cualquier cosa que había tenido en rondas anteriores. La operación de los buscapersonas no solo fue tácticamente brillante, reflejó años de trabajo de inteligencia paciente y metódico que penetró las comunicaciones de Hezbollah a un nivel que nadie fuera de Israel sabía que era posible. Ni siquiera creo que Hollywood lo hubiera imaginado. Ese tipo de preparación no surgió solo como respuesta a una crisis. Fue algo que se construyó durante años por personas que entendían que se avecinaba otra ronda y que tenían la intención de estar preparadas de una manera en la que Israel no lo estuvo en 2006. La insistencia de Netanyahu en mantener el derecho a actuar militarmente incluso dentro de un alto al fuego no se trata de ser terco. En realidad es una lección de 1982, 2006 y 2024 aplicada explícitamente. La lección que no se ha aplicado es que, sin una victoria contundente, esto simplemente se prolonga con más víctimas y hasta la siguiente ronda. Israel ha visto 4 veces que los altos al fuego se convirtieron en el mecanismo por el cual Hezbollah se reconstruyó. Esta vez, el texto del alto al fuego preserva la capacidad de Israel para evitar que eso suceda. Y esa es una diferencia estructural que realmente sí importa. Pero también significa que la guerra realmente no está terminando. Que el gobierno de Líbano vaya a Washington mientras Hezbollah le dijo que no lo hiciera, rechazando el patrocinio iraní, mostrando lo que están intentando hacer con capacidad limitada, pero con verdadera voluntad política, para convertirse en un país que se gobierna a sí mismo, es maravilloso. Y es genial. Y esto nunca había sucedido antes en la historia de estos conflictos. El gobierno libanés podría realmente firmar un tratado de paz con Israel. Esto sería histórico. Y esa es la agenda abrumadora. Tratar de lograr que la mayor cantidad de países posible llegue a algún tipo de acuerdo de paz con Israel, para que todos podamos actuar juntos para detener el terrorismo. Es fantasioso, pero también lo fue un acuerdo con Egipto en su momento. Pero con todo lo que se ha dicho, todavía hay decenas de miles de israelíes que no han podido regresar a su hogar en el norte durante más de 2 años. Esto es otra decepción más, otro sentimiento de consternación que solo terminará con más víctimas en el futuro. Y es importante reconocer el sacrificio personal de tantas personas por los grandes objetivos geopolíticos. Es comprensible la ira que se siente ante este acuerdo.
Israel ha estado luchando por una frontera norte segura desde su fundación. 80 años de participación estadounidense en Líbano, a veces útil, a veces un obstáculo, siempre complicado, nos han llevado a un momento en el que las condiciones estructurales para realmente resolver este problema están empezando a alinearse de alguna manera. Todavía no estamos ni cerca, aún queda mucho por hacer. Pero con suerte estamos empezando a aprender las lecciones de la historia, a entender que la disuasión o los acuerdos de alto el fuego en realidad no significan mucho. Verás, lo que venga después todavía está por escribirse, pero creo que es importante que entiendas todo el peso de lo que se ha construido para llegar hasta aquí. Como siempre en Medio Oriente, estás lidiando con pequeños problemas microgeopolíticos y también con problemas macro, diferentes intereses, diferentes necesidades, diferentes países. Y creo que en este punto todos entendemos que el fin del terrorismo, específicamente de un Estado terrorista, es realmente importante. Y, sin embargo, al mismo tiempo, los juicios sobre el petróleo y los acuerdos de paz tienden a pesar más que eso. Eso es algo que, como sociedad, no podemos exigir. Dije al principio de este episodio que creo que este acuerdo de alto el fuego es falso porque lo es. No hay ningún alto el fuego. Todos siguen peleando. Es solo un papel para hacer que parezca que hay un avance cuando en realidad no lo hay. Sí, las cosas están cambiando. Sí, los entendimientos están avanzando en una dirección positiva, pero Hezbollah no se ha ido. Sí, han sido reducidos de manera masiva y drástica. Creo que, según lo que dijo Netanyahu ayer, el 90% de sus capacidades han sido eliminadas. Pero al mismo tiempo, sabemos que con ese 10% pueden reconstruirlo hasta llegar al 200 o 300%, y eso es algo que todos nosotros debemos estar exigiendo. Soy Iraka y nos vemos la próxima vez.